Muy bien, te decía que vamos a hablar en estos dos bloques que quedan de un libro, ¿no? Un libro que tienes que leer también para entender este Chile que hay que reescribir de ahora en adelante, que estamos reescribiendo en realidad, ¿no? La guerra de Harvey. Tradición, pero la de esta así tajada, está muy bien hecha esta portada. Traición se lee entonces, ¿no? Y corrupción en el ejército de Chile, la historia que hemos conversado con Rafael Harvey aquí en este escenario del poder, escrita también por otro periodista que ya nos ha venido a visitar, Javier Rebollido, y ahora por primera vez en este estudio, ambos juntos. Ambos dos, como decíamos en el campo, ¿eh? Don Rafa, bienvenido. Don Javier, muchas bienvenido gracias. En este trabajo colaborativo que hacen ambos, ¿no? ¿Cómo nace la idea de poner todo esto que hemos conversado también, Javier, acá, en este libro con antecedentes también inéditos que vamos a estar revisando? ¿Cómo nace esta idea? Nos conocimos, Rafael fue a un evento donde yo estaba dando una charla junto a Mauricio Weibel. Se había conocido hace poco el Milico Gate, estaba ahí, digamos, todo el tema de la corrupción. Yo estaba terminando un libro, había en ese momento un militar que me quería meter preso, digamos, por denunciarlo como violador de derechos humanos. Y en ese contexto, Rafael, un poco por empatía, digamos, empezamos a conversar en esta reunión y después quedamos de seguir, digamos, profundizando en los temas. Y ahí surge la posibilidad de escribir su historia luego que Rafael me comienza a contar todas las cosas que está viviendo como un activo denunciante desde dentro del ejército, pero que está siendo víctima de un bombardeo incesante por parte de la institución en todos los ámbitos, desde la vida privada hasta su trabajo, interceptaciones, etcétera. Todo lo que se supo después. Ya lo vimos en el principio, cuando partió el reporteo de este libro, te diría. Rafael, ¿por qué hacer un libro después de lo que conversamos, ¿no? ¿Qué es lo que hay en este libro? También, ¿qué de personal también? Hay historia también de tu familia acá, como tu padre y tu hermano, también militares, oficiales, también, ¿no? Pagaron costos por esto. Sí, también Frei era dejar un testimonio de todo lo que estaba pasando. Dejar un testimonio de la realidad, de la verdad que hay en toda esta historia, que ha sido triste y dolorosa, ha sido compleja, ha sido con tal magnitud y rabia que ha actuado, digamos, algunos mandos del ejército, que ha llevado a situaciones impresentables que hemos conversado también acá. Pero importante decir también que aquí no fue un acuerdo de juntarse dos amigos a contar una historia de medianoche. No, sino que incluso Javier me lo advirtió. Me dijo, yo puedo escribir el libro, pero voy a poner lo bueno y lo malo. Si detecto algunas cosas que incluso no te benefician, las voy a poner. Y a eso es lo que necesitaba yo también, un tercero imparcial que pudiera contar esta historia que tiene mucho de jurídico y también de cosas, digamos, personales. Estamos viendo fotos que tú también están en tu libro, ¿no? Tú eras muy niño haciendo tus primeras armas, la foto también con tu padre y tu hermano. En la portada es una foto también, me imagino, también estás muy joven, ¿no? Con tu primer cuadro. Fotos de paracaidista. Hay una foto muy emotiva tuya adentro, me imagino, que es cuando pones mi última foto como paracaidista y la sacaste sin saber que después de eso te venía la noche, ¿no? Dentro del ejército, ¿no? Exacto, yo, entré a los 16 años a la escuela militar, cuando se podía, en el año 97, y venía de una tradición militar que es de 5 generaciones, todas seguidas, todos generales, mi bisabuelo comandante en jefe, pero al parecer unos militares, digamos, distintos o constitucionalistas, porque ninguno está cuestionado por hechos de corrupción, ni menos por violaciones de derechos humanos, ninguno. Mi bisabuelo, por ejemplo, también salió como comandante en jefe, fue comandante en jefe el año 1950, 1952, y terminó con un patrimonio muy pequeño, como una casa y un auto, no como ahora que parecieran, digamos, realmente millonarios los generales y comandantes en jefe. ¿Qué reflexión te cabe a ti de este libro? Vamos a hablar del libro, ¿no? Y además, muy interesante que ustedes, cuando hablan de corrupción, no solamente se refieren a la corrupción monetaria, que sabemos también por el libro que va desde que le cobran con cripto, ¿no? De las personas que más necesitan dinero les cobran los oficiales cuando no deberían cobrarles, no sé, por un almuerzo o algo, hasta estos dineros que se robaron del 10% de Codelco y otros que tiene la ministra Rutherford investigando a las más altas jerarquías del ejército, sino que también hay una corrupción ética, una corrupción moral que tiene que ver también con derechos humanos. ¿Qué te pareció a ti, Javier, que has desentrañado también la historia y la de la DINA? Esto que se muy violento, fíjate, muy violento y muy preocupante. Un poco
desconcertante, también te diría. Al escuchar y posteriormente escribir la historia de Rafael, por ejemplo, en la escuela militar a partir del año 97, estamos hablando de 7 años de terminada la dictadura militar, cómo se celebraban, por ejemplo, los 11 de septiembre dentro de la escuela militar, cómo eso siguió sucediendo hasta ya entrado el año 2000, pasado, mediados del 2000, en los regimientos, de forma abierta. Con todos los homenajes que se hacían. Rafael, por ejemplo, recibió la medalla el año 99, o el año 2000, recibió la medalla presidente Augusto Pinochet. El 2000. El 2000. O sea, estamos hablando de un homenaje en nombre de una persona que en ese momento estaba siendo juzgada, digamos, internacionalmente. Pinochet había caído detenido en Londres en el 98, ya se habían iniciado los procesos. Y esta situación se mantiene en el tiempo muy posteriormente. Entonces, ¿de qué se extraña uno después de que aparezca, por ejemplo, como apareció hace un tiempo el hijo de Krasnov, ¿cierto? Rindiéndole homenaje a su padre en una ceremonia oficial de la escuela militar, si el mensaje que ha entregado al ejército a la ciudadanía, a todos nosotros, es de una institución absolutamente paralela, que funciona con sus propias reglas? Esto que estamos hablando, digamos, de que todavía, o de que hasta hace poco tiempo le daban valor a los actos cometidos por la dictadura y a los crímenes cometidos por Augusto Pinochet, es un reflejo de la corrupción que vemos posteriormente también en materia monetaria. Sabemos que la Concertación, cuando llegó el gobierno, no hizo nada con el ejército, no los tocó, no tocó el COSENA, no tocó ninguna de las organizaciones que le aseguraban una manga ancha absoluta al ejército. Entre paréntesis, hoy tenemos un diputado puesto a dedo por la UDI, que es hijo de un torturador según la justicia, ¿no? El hijo de la B es diputado hoy, y ese hijo no ha dicho nada. No reconoce los crímenes del padre. De hecho, a mí me criticó una vez, fíjate, él me criticó y me invitó a polemizar en una radio para que resolviéramos el tema de su padre, que hoy día, entre paréntesis, está procesado y condenado. Nunca cumplió con su palabra de que conversáramos acerca del tema. Ese tipo de personas, efectivamente, están dentro del Parlamento hoy día, o José Antonio Kast, ¿cierto?, que sabemos que es parte de una familia que cometió crímenes en Paine. Lo pusiste lo pusimos en el libro. Son tan... Rosauro Martínez Lavé, por ejemplo, ¿cierto?, que es una persona que estuvo, digamos, como diputado hasta rehén hasta hace poco tiempo, un comando, ¿cierto?, cuestionado por violación a los derechos humanos durante la dictadura. De la página 221 en adelante, 219 en adelante para ser más exacto, después de la 221 viene otra, ¿no? Dice 219 los manuales secretos, y en la página 221 operaciones psicológicas año 2016. Ahí están estos manuales que vamos a estar viendo, y para mí, ¿no?, como ciudadano, me resultan realmente escalofriantes las tácticas secretas que sigue usando el ejército en estas formas y en estas tácticas psicológicas, ¿no?, a grandes rasgos, que revelan estos manuales que ustedes ponen, este otro tipo de corrupción que sigue existiendo en el ejército, de acuerdo a esto que ustedes explican en el libro. Para mí es digamos, una continuación de lo que estábamos hablando antes, de la corrupción, digamos, en materia de derechos humanos, y la corrupción también en materia, digamos, de desfalco o de fraude. Este tipo de manuales, que hoy día estarían, digamos, vigentes dentro de la institución, dan cuenta de una forma de actuar que no considera a la ciudadanía como un par, sino que como un enemigo. Hablan de público amigo, enemigo y neutral. Y el objetivo es regular la actividad humana, regular las conductas humanas, para lograr que la gente cambie su opinión y tenga una opinión cercana a lo que el ejército quiere que opinen, digamos, lo que es favorable para el ejército. Uno dice, ¿dónde quedan los valores? ¿Dónde queda la verdad en eso? ¿Es importante la verdad o es solamente importante la inteligencia? El lograr, o sea, trabajar al ser humano como un animal de alguna manera, o como un objeto, ejercer un estímulo y lograr una respuesta. Eso es lo que ve uno en estos manuales. Revisemos algunos párrafos y ahí entramos entonces, porque esto es parte entonces de la guerra de Rafael Harvey contra la corrupción de lo que era tu querido ejército también, ¿no? Sí, todavía. Quinta generación, y sigue siendo tu querido ejército. Claro, ahí, Freddy, hay algo relevante que hemos comentado con Javier, que yo al menos no estoy en contra del ejército,
pero guardar silencio de ciertas cosas, corrupción tanto... Por ejemplo, de esto, Rafael, mira, las operaciones psicológicas pretenden debilitar la voluntad del adversario, reforzar y estimular los sentimientos de los medios propios y ganar el apoyo de los no definidos todavía, influir en las percepciones, actitud y comportamiento de las audiencias objetivos, ya sea en individuos o grupos, con el propósito de conseguir objetivos militares o políticos, mientras se impide el uso efectivo de este tipo de actividades en contra de las fuerzas propias. Las operaciones psicológicas pretenden debilitar la voluntad del adversario, reforzar y estimular los sentimientos de cooperación de los aliados y ganar el apoyo de los no definidos todavía. Estamos hablando de... ¿Por qué habla político? ¿Porque esto supone que esto no es solamente un estado de guerra? ¿O no, ¿cómo llamamos guerra? Porque según el presidente... De hecho dice que el que tú acabas de leer está aplicado a público amigo, ¿ya?, neutral y enemigo en tiempos de paz, crisis o guerra. ¿Qué significa eso? Siempre. O sea, esto también se aplica siempre contra civiles. Claro, se aplica siempre y está pensado para civiles. ¿Estos manuales, Rafa, se enseñan en la academia? ¿Se pasan en la academia? ¿De dónde son estos? Bueno, Javier lo obtuvo una fuente y yo también pude corroborar que están vigentes. Están en uso, están dentro de la doctrina. ¿A quiénes se le pasarían estos manuales? A la gente de inteligencia. Y a todo el personal también, digamos. Son manuales que... Porque incluso hablan de interrogatorio, de cómo proceder, cómo hacer interrogatorio, ¿no? Exacto. Sigamos leyendo la parte psicológica para ir entendiendo entonces estos manuales. Ahí están. Las operaciones psicológicas ofensivas tienen por objeto debilitar la voluntad de las tropas y población civil enemigas. Se lanza un ataque coordinado y consistente contra la audiencia objetivo seleccionada, en el que se utilizarán temas cuidadosamente elegidos, creíbles y, si es posible, sencillos, diseñados para atraer la atención hacia las debilidades seleccionadas y erosionar así la moral enemiga. El ataque se lanza a través de los distintos medios de comunicación, redes informáticas, radio, televisión, libros, prensa, revistas, discursos, carteles o folletos, o el simple contacto personal. ¿Qué es esto como periodista? Imagínate, estamos en tiempos de paz, por ejemplo, y es un ataque comunicacional para lograr que la gente opine como tú quieres que opine. Y eso ellos lo consideran un ataque, por ende, consideran a la gente como si fueran enemigos dentro de esta estrategia comunicacional. ¿No va esto en contra del acto no deliberante o la obligación no deliberante que tienen las Fuerzas Armadas? Sí, de todas formas. ¿Por qué se habla de cosas políticas? ¿Por qué carácter político tendrían que tener esto? Bueno, porque tenemos después del pinochetismo que hay en nuestras Fuerzas Armadas, tenemos una nefasta cercanía con los partidos de derecha, que creen que protegen al ejército guardando todo este tipo de cosas y no sacando a la luz cierta corrupción y este tipo también de manuales. Pero Rafael, también... disculpa, ¿qué sería un enemigo interno para un militar, de acuerdo a estos manuales que están en tu libro? Bueno, un enemigo interno, un connacional, llevémoslo a los hechos, digamos. Acordémonos del espionaje que se produjo contra justo 4 militares que denunciamos hechos de corrupción, más los periodistas, entre esos Javier y Santiago Pavlovich y otros, que han también hecho reportajes de este tipo de corrupción o violación a derechos humanos, y sus familiares, digamos, que yo lo veo también en forma de amedrentamiento. Ese es el enemigo. Entienden que la inteligencia militar y los mandos, digamos, los otros son quienes cumplen las órdenes, pero los mandos entienden que el enemigo es quien les denuncia su corrupción, quien va en contra de sus propios, digamos, intereses y beneficios de saquear estas arcas, no solo de los fondos reservados del cobre, sino que también del presupuesto anual. Sigamos viendo otro manual, ¿no? Para ir entendiendo entonces esto que está en tu guerra, es parte de tu guerra. Veamos lo que habla de las partes del interrogatorio, ¿no? Y ahí me contarás tú cuánto de eso de la DINA sigue quedando a tu juicio, Javier. El adversario podría aprovechar el deterioro físico y mental producido por alguna de las siguientes acciones: impedimento del aseo personal, disminución del tiempo dedicado al sueño y reposo, restricción del agua y la comida, privar de las pertenencias personales, anular o impedir el uso normal de los sentidos, visión, tacto, oído, olfato, gusto, disminución de estímulos, sobreestimulación, desde obligar al silencio absoluto hasta la exposición prolongada de sonidos de alta intensidad, provocar el estado de depresión motivado por el aislamiento e imposibilidad de huida, causar una pérdida de identidad mediante el cambio de rol, de estatus, haciéndole creer que el Convenio de Ginebra no es
aplicación en su caso, y el recurso del miedo mediante la amenaza de castigo o de muerte. ¿Esto está vigente o esto sacaste de tus libros de la DINA, Javier? Esto está vigente. ¿Y cuándo? O sea, según la información que el ejército entregó, yo saqué en conclusión que estaría vigente, no tengo la certeza. Ya. Hice la consulta por transparencia y me dijeron que no tenían el tiempo para responder. Los documentos dicen que fueron ratificados el año 2016 y no aparece algún otro documento que diga que haya sido derogado esto. Eso estuvo vigente en democracia hasta el año al menos 2016. 2016 está el decreto que lo renueva, digamos, y que lo vuelve en vigencia. Y yo entiendo que hasta el día de hoy está en vigencia. Al hacer la consulta al ejército no quisieron dar respuesta señalando que les significaba demasiado trabajo responderme a esto, porque había muchos manuales y muchas cosas y no tenían tiempo. ¿Estos manuales que usted está mostrando en extenso, en exclusiva en esta entrevista, son aplicables a la población solamente militar, en guerra o también civil? No me lo respondan, Javier y Rafael. Hagamos una pausa y seguimos desentrañando, ¿no? La guerra de Rafael Harvey contra la corrupción y a favor de su querido ejército de Chile. Una pausa y volvemos. Muy bien, estamos junto a Rafael Harvey, junto a Javier Rebolledo, ¿no? Por este libro que acaba de salir, mostrando también documentos en exclusivo. Aquí hay en el escenario del poder, la guerra de Harvey, ¿no? La tradición y corrupción en el ejército de Chile. La última vez que hablamos sobre tu guerra interna, ¿no? Tu guerra personal, familiar y también con un grupo de personas que siguen luchando contra la corrupción del ejército. Hablabas tú de los problemas que tenía la ministra Rutherford, que incluso estaba siendo vigilada y que tu expediente había sido robado. ¿Quieres recordar ese momento, Rafael, y a la luz de tu nuevo libro también lo profundizamos, ¿no? Y la investigación que hizo Javier? Esto fue en marzo del año pasado, marzo de 2021. No, este año fue. ¿Sí? Este año. Marzo de este año, mira, más nuevo. Ya con tanta pandemia no ya sabes en qué año está. En marzo de este año fue esto, ¿eh? Con Rafael Harvey. Y en eso, Freddy, de manera extraña, la Corte Suprema lo envió por Correos de Chile y asaltaron el móvil de Correos de Chile, como nunca, de manera extraña, ¿Ya? y cerraron solo el expediente Harvey. No le puedo creer. Todo el resto. ¿Cuándo fue, Rafael? Esto fue en diciembre, 11 de diciembre del año pasado. Todavía no aparece, nadie sabe nada y por ende el ejército dice no le podemos borrar la anotación porque el expediente no está. Entonces sigo... Parece que lo que usted está contando es muy grave, Rafael. Gravísimo, nunca le pasa. robaron el expediente físico. Se lo robaron completo. Perdón, y en el mundo digitalizado, ¿el expediente físico sigue mandando? Sigue mandando porque sigue rigiéndose la justicia militar por el sistema antiguo, por ende es físico, no existe el digital. Una sola copia, ahí están todas las declaraciones falsas de varios testigos que tenía el ejército, donde hay soldados que dicen mi coronel me obligó a declarar en contra de mi capitán. Hay 3 declaraciones de ese tipo, desaparecieron y no está el expediente, no existe. ¿Todavía no aparece? Todavía no aparece. La Corte Suprema ordenó su rehacerlo, digamos, por completo y todavía no lo cumplen. Así que bueno, ha sido un desastre y más encima el expediente da cuenta de un montaje completo. Y una semana antes, de manera coincidente y conveniente para algunos, una semana antes que se perdiera el expediente, Freddy, yo pedí por escrito al ministro de Defensa, en su época de Desbordes, que tomara acciones contra los responsables de haberme acusado de sedición, de tenerme 6 años en una situación compleja y a punto de irme a la cárcel, y con este montaje. Y convenientemente se pierde una semana después que solicito por escrito al Ministerio de Defensa que tome acciones contra los responsables. Acordémonos, Freddy, también, se pierde este expediente, eso no son hechos aislados, yo incluso lo relacionaría con agentes que pudieran, me da todas los motivos para pensar que también son los mismos que han hecho estas acciones en la red, por ejemplo, que se infiltraron algunos para sacar solo un computador. Lo relaciono también cuando a The Clinic ingresaron justo antes del reportaje del Milico Gate. Lo relaciono también con que hace años atrás a don Nelson Caucoto entraron a su estudio jurídico, llevando causas contra criminales de lesa humanidad. Abogado de derechos humanos importante y todo abogado personal también. Sí, un gran reconocimiento a él y a Francisco Ugaz. Y solo se robaron los discos duros. Incluso habiendo dinero y otras especies, no, solo los discos duros. Echaron también la casa de periodistas también. Así que afuera de la ministra Romy Rutherford estuvieron en el despacho y los pillaron, los grabaron.
¿cierto? Las interceptaciones telefónicas y los seguimientos a Mauricio Baibel, a Rafael, que ya fueron comprobados. Bueno, uno esperaría son que... una cantidad de acciones, pero son muchas. De partida, la ley de inteligencia, Freddy, da 3 causales para interceptar o investigar a alguien, civil o militar: terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. En ninguna de las 3 estamos encuadrados, ninguno de lo que fuimos espiados. ¿Cuánto le costaba a la ministra a la Rutherford seguir adelante con esto? Tú también contabas, Rafael, en esta entrevista que recordábamos cómo había sido y cómo había estado vigilada, ¿no? Lo que tú también referentas, Javier. No, tiene todo en contra. Tiene a los mejores abogados de Chile, con los que tienen más contactos, con los que son más caros también en el mercado. Los abogados los tienen en contra, digamos, ¿no? Esas son las defensas que han contratado los comandantes en jefe, los generales que están cuestionados y procesados. Tenía también a este abogado Jean-Pierre Matus, hoy día, gracias al presidente Piñera, con su nefasta propuesta de poner como ministro... Y a la votación de la Corte de los Senados, ¿no? Y la aprobación del Senado. Que antes de ser elegido, cuando estaba ahí todo el cuestionamiento ético por el rol que él había cumplido como abogado del ejército primero, de la comandancia en jefe del ejército, y posteriormente como abogado del director de inteligencia en la causa por la escucha, y estaba toda esta discusión. Yo adherí a una carta donde se consideraba que no correspondía que él integrara la Corte Suprema por estas cosas, y él decidió contactarme a mí, fíjate, personalmente no lo conozco. Claro, un día me llega un WhatsApp personal a mi teléfono personal, no tenía idea quién era, y me manda una chorrera de información, digamos, haciendo como una especie de lobby para que tuviera a la vista estos antecedentes, digamos, respecto de que él sería una persona que cumple con las condiciones. ¿A juicio de ustedes qué significa que Jean-Pierre Matus sea hoy, y muy joven además, tiene hasta los 75 años, ¿no?, para ser miembro de la Corte Suprema de Chile? Mi juicio es que el presidente Piñera está tratando de blindar todo lo que se le va a acusar, también como por crímenes y violación a los derechos humanos y también por corrupción, tratando de blindarse en distintos poderes. Por eso también designa a este corrupto, el exministro Espina, Alberto Espina, en el Consejo de Defensa del Estado, que son quienes también podrían perseguir al presidente según lo que determina el Consejo que integra a Espina. Y además, en la Corte Suprema, tener a este abogado que ha defendido al ejército a favor de la corrupción y a favor del espionaje. Claro. Y en contra de la causa, digamos, que está llevando la ministra Romy Rutherford. No olvidemos que Jean-Pierre Matus es el autor ideológico de la creación de una especie de cuenta para que los militares puedan devolver los dineros de, por ejemplo, la arista empresas de turismo, donde se inflaban los presupuestos y se conseguían pasajes más baratos para que devolvieran los dineros, ¿cierto? Y eso no fuera considerado un delito. Entonces se le dijo a los militares que los que quisieran devolver la plata, se abrió una cuenta corriente para que los pusieran ahí. Eso es ridículo, digamos, y sin embargo esa fue la salida que encontró el abogado Jean-Pierre Matus para salvar esta situación. Y es además, hoy día, en este momento, ese pensamiento, esa forma de ver estos errores está teniendo impacto dentro de la justicia. Hace poco el general Oneto logró ser sobreseído en la causa, digamos, por empresa de turismo, producto de que el delito habría prescrito. Y ese es un antecedente nefasto que podría abrir la puerta a que muchos otros, como entre ellos el ex comandante en jefe, el general Oviedo, pudieran alegar lo mismo, la prescripción por tiempo. Ustedes saben que una gran pregunta le hizo cuando se presenta, ¿no?, como candidato ante el Senado, lo entrevista del senador Francisco Buenchumilla, que votó en contra de esta designación de Matus, y él le pregunta, bueno, si usted es tan de izquierda, ¿cómo justifica que el ejército, que bien sabemos cómo está pensando actualmente, lo haya elegido usted como su abogado, ¿no?, la alta jerarquía del ejército? Y la respuesta que nos contaba Sergio Jara, que vio ese interrogatorio, esa entrevista no fue para nada convincente, ¿no? ¿Cómo explica una cosa así? No, los escritos de Jean-Pierre Matus, nosotros tenemos acceso a la carpeta del DINE, que todavía es reservada para el Ministerio Público, pero Jean-Pierre Matus justificando las interceptaciones a civiles, a militares y a los familiares. Exactamente. Desestimando todas las alegaciones, ¿no? Y estuvo bien, y aquí están las causales.
O sea, una defensa, pero espuria. Y justificando la medida de prescripción en causas de derechos humanos de la dictadura. Ojo, tiene informes de derecho donde justifican la medida de prescripción. Que eso es básicamente rebajarle la condena a los violadores a los derechos humanos. Ahora, esta operación Topógrafo, ¿no? que habla de las intercepciones, como ustedes señalan, a periodistas y a otras personas más, entre ellos tú, de Telefónico, contaron con la anuencia de un juez, ¿no? de apelaciones, y que también está abierta esa investigación, ¿no? Bajo que hoy día además está porque además sus funciones tienen nombre falso entre medio, etcétera, ¿no? Sí, consta también la declaración de este juez Poblete, muy cuestionado dentro del mismo Poder Judicial. Juan Antonio Poblete. Y es vergonzosa, no responde. Le tomaron declaración y no quiso entregar su dirección. No quiso, dio como dirección el Poder Judicial, en la oficina de tribunales. El fiscal le dice, ojo, que no puede mentir no quiso dar tampoco su teléfono y no quiso entregar ningún antecedente. En ese sentido, cooperó mucho más en la causa por estas interceptaciones el director de inteligencia, Shafik Nassal, quien básicamente lo que dijo fue que ellos, cuando interceptaron el teléfono de Mauricio Baibel y llevaron a cabo otras acciones de inteligencia que incluyeron también la interceptación de las comunicaciones de Rafael, lo que estaban buscando era al filtrador, dicen ellos, que es como su enemigo público número 1. Y dicen, creíamos que era Rafael Harvey. Lamentablemente, dice en su declaración el director de inteligencia, no pudimos comprobarlo. Oye, aparte, Frei, que la ley dice se puede interceptar las comunicaciones por 3 meses, prorrogable de manera justificada por 3 meses más. En ningún caso habla de interceptarlas de nuevo. Y tanto a Mauricio Baibel como a mí nos interceptaron por 1 año completo, sin justificación y de manera ilegal. En las páginas 134, pero también en la 138, ¿no? que tengo acá en las manos, hablan de comprar silencios de la prensa. ¿De quién están hablando? ¿En qué consiste eso? Ese capítulo, ¿no? Esto de silencio de la prensa. Rafael me comentó cuando él cayó preso, toda esta causa, este libro, para que la gente entienda un poco el detonante del conflicto de este libro o de la historia de Rafael, es que él se decide a proteger a un grupo de conscriptos a los cuales le están cobrando por materiales de abrigo que no les tienen que cobrar. Estos conscriptos no vuelven un fin de semana al regimiento donde estaban en ese momento y se encuentra responsable a Rafael como si los hubiera llamado a la sedición. Y Rafael cae preso 23 días, es decir, un día sale de su casa, va al trabajo, lo llaman a declarar y no puede volver porque la justicia militar lo decide meter preso. Y estando preso Rafael por este delito, que posteriormente se comprueba que no es tal, él recibe a una visita en ese momento y esta visita le comenta que le habían pagado, le dice, ¿por qué te fuiste en contra de la corrupción del ejército si lo tienen acá? Yo mismo le pagué en 2 maletines 200 millones de pesos al periodista de Canal 13, Emilio Sutherland, porque estaba haciendo un reportaje en contra del ejército donde lo hacía pedazos. Esa fue la denuncia que me entregó Rafael. ¿Qué tuve que hacer yo posteriormente con esto? Investigarlo. Y me encontré con un audio que Clovis Montero, el coronel Clovis Montero, que era parte del Milico Gate, graba a Yoso Santich, en el fondo para no caer solo dentro del Milico Gate, porque le estaban cargando la mano en ese momento a Clovis Montero, y Yoso Santich le dice que él personalmente bajó un artículo que estaba haciendo para Contacto Emilio Sutherland. Ahí tenemos segundo antecedente que habla... ¿Él es jefe de finanzas del ejército? Jefe de finanzas del ejército condenado a 15 años. Ya. ¿Y cómo se defiende Emilio Sutherland de esto? Porque... Después fui a hablar con la fuente que le entregó del ejército la información a Emilio Sutherland para hacer el reportaje. Me dice, efectivamente, Emilio Sutherland hizo el reportaje, grabó todo esto y, sin embargo, no tiró el reportaje. Yo hablé con Emilio Sutherland, conversé con él y él me dijo que efectivamente se hizo el reportaje y que a él se lo bajaron desde la dirección. Negó el haber recibido esta cantidad de dinero, pero sí reconoció que existía el reportaje, que se invirtió el tiempo en hacerlo y esto, yo te comento, coincide con la llegada de Andrónico Luksic al canal, al Canal 13 como propietario, como accionista principal. Recordemos que Andrónico Luksic es una persona que es un amigo cercano al ejército, como benefactor, digamos, de la institución concretamente, y yo atribuyo parte de esta decisión probablemente a la llegada de él. Bueno, Luksic es uno de esos oficiales
voluntarios, ¿no? De reserva. del ejército. De reserva VIP. Y él inventó ese concepto de reserva VIP de grandes empresarios y gente, Claro. ¿no? con dinero, que son oficiales del ejército en reserva. Y también es uno de los que habría recibido en Croacia, en uno de sus hoteles, a Fuente Alba y su señora, ¿no? El Señor de los Anillos. Al señor de los anillos, que Fuente Alba, ¿no? por los anillos de los autos caros, ¿no? ¿Cuánta corrupción? ¿Qué contacto? Bueno, ahí está Luxi vestido con esta oficialidad, los CAF o COF, no sé cómo se llaman, ¿no? Cabor. El CABOR. Ahí te están graduando el CABOR, se están graduando ahí Claro. otros Les connotados pagó los también. cursos Luxich a buena parte de la alta oficialidad durante bastante tiempo en Cambridge y en Harvard, a través de becas. En Georgetown. En Georgetown. Georgetown y... Claro, y ahí mantener la alta oficialidad esta red con un Chile, ¿no? Que sabemos lo que piensa. Entonces, ¿cuál es la red que tiene el ejército hoy? ¿Qué te dicen? ¿Cómo está la interna también, Rafael, de las personas que luchan contra los buenos militares que van quedando todavía, ¿no? Que luchan contra Claro. esto, o que pueden de alguna manera luchar? Tú lo has pagado caro, ¿no? Freddy, bueno, es muy compleja la corrupción, destruye todo. Y va a seguir, digamos, las medidas que hay hasta el minuto no sirven. Siguen algunos militares tratando de, incluso me ven a mí como buzón de denuncias, y me llegan llamados todos los días o la semana, y tratan de hacer denuncias anónimas. Hasta el día de hoy, Freddy, no existe protección para los denunciantes de corrupción, no existe. Y en eso han fallado todos los poderes del Estado, todos. Ya. Por ejemplo, la ley Capitán Harvey para proteger a los denunciantes de corrupción en las Fuerzas Armadas la presentó el diputado Jorge Brito y también firmó el diputado Boric, para que lo tengamos presente ahí, el 25 de octubre del 2018. Se presentó, la aprobó por unanimidad la Cámara de Diputados el 23 de junio de 2020, casi 2 años después. Y desde el 23 de junio de 2020 hasta hoy día, duerme en el Senado. Otra más del Senado que, yo insisto, y hago el paréntesis, tienen que ser antecedentes importantes para que la nueva convención elimine el Senado. Elimine. No es nada más que un obstaculizador y un pagador de favores. ¿De qué manera un denunciante de corrupción desde el interior del ejército podría tener las garantías de que va a ser respetada su condición de denunciante si los fiscales, auditores, jueces, ministros de todo el sistema judicial, que es solamente propio del ejército, son prácticamente nombrados a dedo por el comandante en jefe del ejército? Y en este momento tenemos que los 3 últimos comandantes en jefe del ejército están cuestionados por hechos de corrupción. ¿Qué pasa con Martínez, con el actual comandante en jefe? Bueno, acá del ejército? Rafael es, por ejemplo, una de las aristas del Milico Gate que está investigando hoy día la ministra Rutherford, fue denunciada por Rafael a él, y que tiene que ver con Ricardo Martínez, con el uso de, digamos, de pasajes de avión, bajo la misma lógica: inflar cotizaciones, después ir a la agencia, comprar pasajes más baratos, le devuelven el dinero por concepto de equipaje y, digamos, se guardan el dinero para viáticos. Esa es una denuncia que hizo Rafael en contra del actual comandante en jefe, y que está hoy día siendo investigada. ¿Qué va a pasar? Lo van a procesar probablemente después de que salga de comandante en jefe, y se le va a respetar su condición hasta que siga como comandante en jefe. No lo sabemos. Sí, esto es claro, es muy grave, pero en el billete es menudeo comparado con todo lo que se destapó con el Milico Gate, gracias también a tu esfuerzo, Rafael, ¿no? Sí, porque ahí... ¿cuánto vale comprar un tanque, un helicóptero, no sé, un avión que usan también? En fin. Millones de dólares. No, aquí cosas importantes. El comandante en jefe es parte de lo mismo, digamos. Por eso llegó a comandante en jefe también, para seguir tapando lo que hacían los anteriores. De hecho, se proponen entre ellos mismos, digamos. Y así lo va a hacer Martínez con el próximo comandante en jefe, que tiene que proponer ahora en un mes más. Y se propone, es como la alcaldía, ¿no? Cuando van quedando en manos de los mismos de siempre. Exacto. A lo menos había con Se votación. van tapando, Claro. o se podrían tapar unas cosas con otras. Sí. ¿no? Bueno, y después de denunciar a este comandante en jefe, Ricardo Martínez, en el 2018, marzo de 2018, por este uso de pasaje por más de $23.000 irregular, que me lo denunció a mí también un alto oficial, de muy buena fuente. Entonces, entregué estos antecedentes al Ministerio de Defensa, por supuesto no hicieron nada, y la ministra Rutherford sí abrió una investigación. Y luego, pocos meses después, 4 meses después, el mismo comandante en jefe, Martínez, siendo el denunciado por corrupción, es el que entrega y propone mi retiro al Ministerio de Defensa. Esa justicia militar también no puede ser, ¿no?
No puede al ser. final son los mismos que se tienen que aplicar justicia. Esa ¿no? es la razón por la cual no hay denuncias de corrupción y la razón por la cual después, fíjate que los comandantes en jefe son procesados, salen del ejército y son procesados por la justicia. No, es un chiste eso. Y algo relevante y para que quede en la historia, Freddy, también en este programa que nos da este espacio, este gobierno firmó el retiro, en mi caso, del único oficial que tiene calidad de denunciante en el Milico Gate. El único. De las 43 aristas que tiene la ministra Rutherford, 5 han sido abiertas por mis denuncias. El resto es por indagaciones de la ministra. No existe otro denunciante. Eso es lo que hizo este gobierno para pasar a la historia, digamos, con ese pecado. Rafael, ¿quedan alta oficialidad honesta dentro del ejército? Que uno pueda confiar en ellos. Estoy pensando ya en el Chile que viene, ¿no? Estamos haciendo una nueva constitución, tenemos que recuperar nuestro país, tenemos que rehacerlo también de muchas maneras, ¿no? Sí. ¿Se puede confiar aún todavía en esa? No estoy hablando de la alta oficialidad, ¿no? Obviamente que de abajo puede seguir los que todavía no han caído en esta red, porque la corrupción termina, como dice la palabra, mancillándolo todo, ¿no? Corroyendo todo, ¿no? Sí. Hay, Freddy, pero son muy escasos, no llegan muy lejos y tienen que unirse también a lo que están viendo de parte de sus superiores por la extrema verticalidad del ejército. No tienen opción, ninguna. Ninguna. Ellos van a hacer lo que está haciendo el general y cumplen la orden, cuidan su trabajo y... Y es lo ideológico, tú que has investigado tanto lo que ocurrió en la dictadura, las torturas de la DINA, en fin. Hiciste una trilogía de libros al respecto. ¿Cómo se limpia ideológicamente el ejército chileno? Con la Javier? intervención, yo creo, de la civilidad, que es lo que la concertación no pudo, no quiso, no estaba en condiciones de hacer cuando partió la democracia en este país. Digamos, se le respetaron todas las prebendas de la Constitución del 80 y todas las condiciones que puso Pinochet respecto de, por ejemplo, los dineros, todas estas platas que van a cuentas reservadas, digamos, que son fondos de la ley reservada del cobre, todo ese tipo de situaciones, más el no reconocimiento de una institución, de el daño que se le hizo al país, yo creo que hace que sea muy difícil, junto a la no intervención de los civiles, hace que sea muy difícil que esa institución, primero, sea respetada por los chilenos y segundo, que esa institución se considere a sí misma como parte, como garante de la institucionalidad, pero para todos los chilenos. O sea, ¿cómo te explicas tú que hace poco tiempo atrás, el año 2019, si no me equivoco, el hijo de Miguel Krasnov puede agarrar el micrófono con el director de la escuela militar y el hijo y que nadie lo... uniformado el hijo también, Sí, ¿no? también, pues Villarroel. Nadie lo intervenga en ese momento y se lleve a cabo, y esto se filtra en la prensa y posteriormente se cursen los retiros de esa persona. Es porque hay una ideología, hay un respeto, se considera que estos militares que están presos en Punta Peuco prestaron un gran servicio al país, pero es algo que ya hoy día es una verdad que como que hay que ocultar de alguna manera, porque es vergonzosa públicamente. Hay algo importante de una falta a la fe pública, una de tantas que hizo el comandante en jefe actual, Martínez. Le fue a mentir a los diputados en su propia cara, en la Comisión de Derechos Humanos, que a propósito de este acto que fue en octubre del 2018, dijo, y no vamos a aceptar ni tolerar eso, y pasamos a retiro al coronel Krasnov y Villarroel. Falso. Yo tengo la hoja de vida de los dos. No tienen ninguna sanción ni han sido pasados a retiro. Los dos pasaron voluntarios, se fueron con todos sus beneficios. Es como si ellos hubiesen renunciado. Exactamente. Ellos mismos renunciaron, sí, yo me voy. Incluso Krasnov había pedido el retiro antes. Lo había pedido antes. Pero es muy distinto irse voluntario a lo que dijo el comandante en jefe que lo había destituido. ¿Hay supervisión civil de lo que se está enseñando en la academia hoy? Nada. De la oficialidad, cómo se enseña derechos humanos, por ejemplo, cómo se absoluto. enseña la historia de Imagínate Chile. estos manuales. Si los civiles tuvieran lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, lo que le podría pasar a un profesor de historia, por ejemplo, o a un sociólogo, o a un filósofo que intentara indagar dónde están los valores, por ejemplo, la ética dentro de estos manuales, no pasan un filtro mínimo. Entonces, evidentemente no existe un control, y eso yo creo que es lo que explica buena parte también de lo que estamos viviendo. Aquí incluso también de manera histórica se cuenta en el libro también. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet fue la única en nuestra historia de 210 años que tuvo la decencia y la valentía por intermedio del ministro Gómez de no firmar mi retiro el año 2016 y 2017. Asumió este gobierno y por supuesto encontraron el asidero para firmarlo. Pero el gobierno anterior no lo hizo.
Y ha sido un hecho histórico que ha sido la única vez que un presidente de la República le dijo que no a un comandante en jefe. Si tuviéramos que graficar, ¿no? Para los que nos están viendo en las casas, la corrupción en el ejército, la corrupción, vamos a la corrupción del robo material, ¿no? ¿Con cuál se quedan de todas las que tú ya has explicado, Rafael, pero que también se escribieron en este libro, Javier? ¿Cuál creen ustedes que grafica hoy la corrupción en el ejército? Yo creo que los dos extremos. Uno, lo grosero y poco monetario, quizás poco significativo en lo monetario, pero lo grosero que es cobrarle a soldados con Cristo. Eso es muy profundo. De escasos recursos. Porque la gente más pobre, además. Eso. Y en la cantidad de dinero no es una cantidad de dinero significativa. ¿Qué les cobran ahí? ¿Qué les cobran, Rafa? Guantes que tenían que entregar el ejército, por ¿Y quién supuesto. se los cobra ahí? ¿La oficialidad? Un capitán, el capitán Recabal, que lo denuncié también, pero estaba metido el comandante Lara y el coronel Masalleras, que era el comandante del regimiento. ¿Eso fue en Coyhaique? En ¿O esa San fue Bernardo. esa fue otra? Pero La de Coyhaique, otra. después de Es sucedido lo de Antuco, imagínate, la tremenda embarrada que se mandaron ahí, los mandos, y les cobran después por materiales de abrigo para llevar a Espérate, cabo digamos este que tipo de ese acciones. material lo pagamos todos nosotros, porque Sí. eso ya debiera ser, es parte Claro. de los Yo revisé- impuestos. Y jóvenes con criptos que están prestando un servicio a la comunidad. Claro. Y yo revisé el balance después del regimiento, lo tengo también. Lo vamos a agregar al libro, a la segunda edición, pero dice ahí, materiales o para materiales de abrigo a los soldados, 2.300.000. Nadie sabe dónde están. Tampoco, sin Espérate, control. eso lo va a agregar en una segunda edición, ese Sí, material. lo voy a Nadie sabe proponer qué pasó con ese dinero. a Javier. Eso es una cosa, eso primero, Freddy, tu pregunta, lo grosero de ese... Es que de ese- es muy profundo. Y eso que contabas en Coyhaique de cuando les cobran por la alimentación, cuando tú te fuiste a cargo de una patrulla que no tenía ni municiones, ¿no? Claro, ¿Y ¿Por qué también. no nos recuerdas también ese capítulo? Que Eso- a mí me causó... Claro, estando en Coyhaique, yo creo que lo más grosero era que el coronel Palma, Palma Ahumada, claro, tenía víveres de soldados, disminuían la cantidad de víveres para los soldados en zona extrema, sur, para llevarlo al casino de oficiales y vendérselo a los oficiales. O sea, lo que ya había pagado el Estado y todos ustedes para los soldados con cripto, él hacía un recorte, lo llevaba a los oficiales y lo vendía a los Claro. oficiales. Eso, digamos, es Negocio. más o menos. Todos nosotros, y cuando Ah, compramos claro. un kilo de pan, estamos pagando IVA, Claro. ¿no? De ahí viene el presupuesto Seas anual pobre o de la fuera Fuerza rico, Armada. el IVA lo pagan todos los chilenos y chilenos, ¿no? Y lo otro, Freddy, ya yéndonos al otro extremo, esto por lo grosero, pero Pero ya... ese había sido decano Sí, de la presidenta Bachelet. Sí. así es. Y se llevaba, según tu libro, cosas también para la casa, víveres, digamos. Había un informe que decía eso también, sí, también. Sí. Claro, eso ya ahí, y al casino oficiales también, y a su casa. Entonces, Sí, página 61, por si lo quieren, cuando Claro. compren el libro, lo busquen allá. Y lo otro, Freddy- Coyhaique, corrupción al fin del mundo se llama el capítulo. y lo otro es la ambición extrema que nos da cuenta al otro extremo de esta situación del cobro de los soldados, del fraude de los helicópteros. Que hay una nueva arista. Algunos dicen, no, si ya supimos de los helicópteros. No, esta es otra. Que la sacamos en el libro en exclusiva. ¿Cuánto vale un helicóptero? ¿De cuánto lata estamos hablando ahí? A ver, Estamos hablando en este caso de $1.670.000, que es lo que estaba cobrando el ejército alemán por venderle 6 unidades Puma a Chile. No se consideró, estamos hablando de 10.200 aproximadamente, en dólar antiguo 700 y tanto cuando lo calculé, 10.200 millones de pesos, serán 10.600, 11.000 millones de pesos hoy día por 6 helicópteros. Por 6 helicópteros los vendía Alemania a ese precio, 6. Sin embargo, el ejército chileno dijo no y posteriormente arreglaron 3 helicópteros, no compraron 3, la mitad, por 14.500 millones de pesos. O sea, ¿cuánto costó realmente arreglar esos helicópteros? 1.000 millones de pesos. O sea, puede haber un fraude de ¿cuánto? ¿De Deja- 10.000 millones? Deja leerte el párrafo, ¿no? O sea, Página 168 del libro Sumando denuncias para la ministra, se llama este capítulo, ¿no? Probablemente debido a que a esas alturas mucha gente en el ejército sabía que estaba en guerra. En 2018 recibió una nueva denuncia desde el interior de las filas que involucraba una suma millonaria, 14.000 millones de pesos. Se trataba del arreglo de 3 helicópteros Puma muy antiguos en Rumania con la empresa Airbus, por ese monto de dinero bajo la intermediación del comerciante de armas Virgilio Cartoni, muy cercano al entonces comandante en jefe Juan Miguel Fuentealba.
Lo más sospechoso era que tiempo atrás el ejército se había negado a comprar 6 unidades Puma en excelente estado a Alemania por cerca de 10.000 millones de pesos. Y aquí viene la pregunta que tú te haces. ¿Cómo es posible que arreglar 3 unidades viejas costara casi 4.000 millones de pesos más que comprar 6 unidades completas en excelente estado mantenidas por Alemania? De hecho, el denunciante que me Buena entrega... pregunta. El que me entrega estos antecedentes hace una afirmación. Y el título de la denuncia dice: este es un fraude y robo por más de 11.000 millones de pesos, sacando lo que gastaron. 11.000 millones de pesos. Ahora, otra cosa relevante... ¿Y esto es con Fuente Alba a cargo del ejército? Con Fuente Alba. Sí. Y otra cosa compleja, Freddy, uno esperaría, bueno, si arreglamos cada helicóptero, arreglar cada helicóptero costó 4.500 millones de pesos chilenos. Uno pierde la dimensión de los ceros. Bueno, habrá quedado bien el helicóptero. Y resulta que fueron arreglados el año 2012, 2013, y el 2015 uno de esos helicópteros reparados por 4.500 millones de pesos Impresionante. capotó en la cordillera de los Andes y murió un cabo. Ah, no te puedo creer. Pero qué Y terrible. ahí están, los antecedentes están cerrados, nadie sabe O qué, sea, más qué encima pasó. le costó la vida a una persona. Sí. Entonces, me imagino O que sea, habrán quedado... Posiblemente, digamos, porque le Posiblemente. costó la vida el mal arreglo, entonces a eso me refiero. Puede ¿no? ser. Y me informaron que hoy día... Porque si capotó es porque falló técnicamente, me imagino, ¿no? No sabemos cuál es la... Se sabemos publicó cuál es la en causa. las noticias que sucedió esto, digamos, lo publicó el ejército y salió en algunos medios. No sabemos exactamente, digamos, la razón, pero por la opacidad, digamos, de la operación, de que fue hecha en Rumania, de que los montos están evidentemente inflados, uno llega a dudar incluso de que si los arreglos se llevaron o no a cabo, o si realmente Claro, son por eso digo, le costó la acciones vida, falsas. Cuando digo le costó la vida a alguien, es porque técnicamente no estaba bien entonces. Claro. Porque un avión que se cae, a menos que le haya llegado, no sé, un rayo o algo, ¿no? O Claro. porque se cae un helicóptero, ¿no? O un error humano. error humano también un mal podría manejo ser. del Claro. helicóptero, ¿verdad? En fin, bueno, son interrogantes que quedan abiertas con tu libro, con la investigación también que han hecho Javier y la guerra que has llevado adelante, Rafa. Me gustaría que en estos par de minutos que nos quedan alguna reflexión también de ustedes respecto a este trabajo. Freddy, a propósito, primero, antes que lo olvide, a propósito de la contingencia y en etapa electoral hay que ser justo con algo, digamos. Yo recurrí desde el 2016, en que empezó esto, 2015, a hablar con distintos diputados para ver qué se podía hacer, digamos, y a distintas autoridades. Entre eso llegué a hablar con 82 diputados. El único que hizo algo el 2017, porque a esa fecha no era diputado el diputado Jorge Brito, pero el 2017, de manera muy valiente, yo diría excepcional, fue el diputado Gabriel Boric, que mandó una carta pidiendo explicaciones al ministro de Defensa a la época. Y eso también influyó en que no se firmara el retiro. Una reflexión, Javier, 30 segundos de lo que... Creo que es ¿Qué urgente, significó? digamos, una intervención en profundidad de parte de la civilidad. Creo que es la única posibilidad que tenemos como sociedad de contar con una institución que es necesaria. No hay que olvidarse de eso, que es una institución que es necesaria para nosotros y que debiera prestarnos un servicio y nosotros debiéramos confiar en ella y no temer de ella, que es lo que sucede en la Y actualidad. recuperarla, ¿no? Como institución, como tú dices, que pertenece a todo el país. La guerra de Harvey, tradición, ¿no? Y corrupción en el ejército de Chile, de Javier Rebolledo Escobar. Ahí está, ya está a la venta. Gran material también de reflexión entonces para el Chile que estamos reconstruyendo, de Seibo Editores. Rafael, gracias por haber venido nuevamente. Gracias, también Javier, gracias por haber venido gracias. nuevamente a este Living Ciudadano. Gracias también por la sintonía. Todas las reflexiones continúan en tu casa, desde Vía X y por la libre expresión. Hasta la próxima.